Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Hoy vamos a seguir con los cuidados y características de la palmera areca. Aquí arriba a la derecha os dejo la primera parte de este vídeo. Como es tan sensible al exceso de sales, ¿cómo vamos a abonar nuestra areca? Lo vamos a hacer una vez al mes o cada 2 meses y con abono muy diluido, pudiendo ser abono especial para plantas tropicales o para plantas de hoja verde. Yo recomiendo el uso de abonos orgánicos, ya que les sienta muy bien a las plantas, como el humus de lombriz o el fertilizante de pescado. Si por casualidad sobrefertilizáis vuestra palmera, no la va a sentar tan mal que con los abonos químicos. La areca absorbe tanto agua como nutrientes por sus hojas, además de por sus raíces. Por lo tanto, un abono de aplicación foliar la va a venir muy bien. Limpiaremos las hojas de nuestra areca ocasionalmente, ya sea metiéndola directamente en la bañera y dándola un poquito con la ducha. Si tenéis jardín, dándole con la manguera, siempre con aguas bastante flojitas. No la pongáis a toda presión porque podemos dañarla en vez de ayudarla. Y si no, tenemos la opción de coger un trapito y irle limpiando un poquito las hojas, que la va a venir muy bien. Al limpiarle las hojas, vamos a ayudarla a que haga correctamente la fotosíntesis. La areca no es una planta que necesite podas, simplemente vamos a eliminar las hojas que veamos dañadas. Vamos ahora con la reproducción de la areca. Puede ser por semillas o por división de la mata. Si reproducimos nuestra areca a través de semillas, tened en cuenta en ponerlas en un sitio donde las dé bastante luz brillante, que tengan una temperatura buena, al menos de 15-20 grados, y una humedad entre media y alta. Si optáis por el método de división, simplemente tendremos que sacar nuestra palmera de la maceta donde está y tened en cuenta que no solo viene una palmera en estas macetas, cada tallo es una palmera diferente de areca. Vamos ahora con la floración. La areca va a florecer desde finales de primavera hasta principios de verano aproximadamente. Para que florezca necesitaremos recrear las condiciones de su hábitat natural, ya sea la iluminación, la temperatura y la humedad. Al tenerla en interiores es bastante difícil que nos llegue a florecer en casa. Lo ideal sería sacarla a un patio o a un jardín y de esta forma vamos a ayudarla a que florezca. ¿Qué problemas puede tener la areca en casa? Por ejemplo, cuando os encontréis bastantes puntas marrones, es que está a falta de humedad ambiental. ¿Cómo solucionarlo? Tendremos que pulverizarla con más frecuencia o generarle humedad de diferentes formas. Cuando pulvericéis vuestra areca, procurad que nunca la esté dando sol directo, ya que el agua que se queda acumulada en las hojas puede llegar a causar quemaduras. Por lo tanto, pulverizadla a primera hora de la mañana temprano o a última hora de la tarde, incluso ya entrada la noche, pero teniendo mucho cuidado de que nunca la llegue a dar el sol directo cuando tenga gotas de agua en las hojas. Cuando nuestra areca presenta manchas marrones en las hojas, sobre todo de un marrón oscuro, es por frío o corrientes de aire. Si las hojas de nuestra areca están amarillas y o marrones, es que nos hemos pasado con el riego. Comprobad el sustrato que no siga demasiado mojado. Si es así, sacadla directamente de la maceta
y ponerla, por ejemplo, en unas hojas de periódico. De esta forma vamos a ayudar a que ese sustrato se seque antes. E incluso si el sustrato está ya demasiado mojado, podéis optar por cambiarle directamente el sustrato. Le quitamos ese que está tan mojado y le pondremos sustrato nuevo que esté seco. Si las hojas de vuestra areca están de un marrón clarito, un marrón como seco, es que nos hemos pasado con el fertilizante o la está dando sol directo. Como hemos dicho antes, la areca es sensible al exceso de sales en el sustrato. Entonces, si creéis que ha sido por el fertilizante, yo os recomiendo meterla directamente en la ducha, le dais al grifo y dejáis que corra bastante el agua por el sustrato. De esta manera vamos a eliminar ese exceso de sales que la está perjudicando. Pero esto también tiene un punto en contra, y es que el sustrato se va a quedar demasiado mojado. Por lo tanto, en cuanto hagáis esto, sacad la areca de la maceta y dejadla que se seque en unas hojas de periódico. O también tenéis la opción de cambiarle directamente el sustrato. Si creéis que ha sido por el sol, ubicadla a un lugar más sombreado. No os preocupéis cuando os encontréis alguna hoja amarilla, sobre todo si son las hojas viejas. Es normal, no os alarméis. En cambio, si las hojas amarillas es por toda la planta, bastante generalizado, es que nos hemos pasado con el riego. Si las hojas de nuestra areca tienen un aspecto como caído, es que está a falta de agua, tiene sed, habrá llegado el momento de regar. Si los tallos de vuestra areca están flácidos, que los toquéis y es como que se doblan, es que nos hemos pasado con el riego y seguramente tenga pudrición de raíz. Deberemos de sacar la areca de su maceta y comprobar raíces. Si son de un marrón clarito, las raíces están sanas, pero si las raíces están de un marrón oscuro, deberemos de cortárselas, ya que puede propagarse al resto de la planta. ¿Qué plagas pueden atacar a nuestra areca? Puede ser atacada tanto por ácaros como por cochinillas. Las cochinillas suelen estar precisamente en las hojas nuevas. Tienen un aspecto como si fueran pelusitas pequeñas blancas. Si veis que tiene una o dos cochinillas, directamente con un poquito de papel quitárselas. Pero si la plaga se ha extendido bastante, yo os aconsejo que compréis un insecticida especial para cochinillas y se las eliminéis lo antes posible, ya que las plagas pueden causar daños muy importantes en la planta. También puede ser atacada por ácaros, pero es más complicado ya que a los ácaros no les gustan los ambientes húmedos. Por lo tanto, si tiene un correcto grado de humedad, no deberían de ir. No deberían, pero tampoco es que sea imposible. Igualmente la pueden atacar. Si comprobáis que tiene ácaros, igualmente comprad un insecticida cuanto antes y eliminar esa plaga. ¿Cómo saber si tiene ácaros? Muy fácil. Los ácaros son pequeñas arañas, muy pequeñitas. Por lo tanto, rápido vais a ver que la planta se llena de telarañas. Esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda para tener unas arecas preciosas. Suscribiros al canal y darle un like, me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.